Esta tarde tenemos el privilegio de tener al pastor, evangelista, hermano José Silva, desde Chihuahua, México. Así que pase por aquí, hermano Silva, y predíquenos la palabra del Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. Como predicadores, tanto en la iglesia nuestra como donde nos lleve el Señor, nos ha pasado de todo. Pero a mí en lo personal hay dos circunstancias en las que no me gusta ¿cómo les digo? O sea, me gustaría que no me pasaran el lugar. Cuando el ambiente está casi muerto, ya nada más falta el himno fúnebre. Qué difícil es levantar un ambiente, ¿verdad? Pasar al púlpito y el otro es totalmente opuesto, es como ahorita. Yo quisiera seguirme gozando y disfrutando de la presencia del Señor, ¿no? Porque nos entra un temorcito de que al predicar rompamos con ese fluir del Espíritu Santo. Pero vamos a continuar en esa línea, amén, hermanos, tanto ustedes como yo. Que no nos desviemos de este privilegio que Dios nos concede, de salir un rato de la rutina, del ajetreo, de las preocupaciones y llegar a este lugar que puede ser en medio del desierto un oasis, amén. Por eso Jesucristo se puso en pie y dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el evangelio y las cosas del Señor es del que quiere, del que tiene sed, del que se decide, amén. Muchos oyeron a Jesús, pero solo algunos recibieron de su gracia y su bondad porque pidieron, porque estuvieron pendientes. No dejemos de pedir, no dejemos de fluir, no dejemos de adorar. Amén, hermanos. Espero con la ayuda del Señor que el Espíritu Santo nos vaya guiando y que cada uno de ustedes vaya absorbiendo el mensaje de la palabra del Señor. Tengo una serie de mensajes, son 4, y la serie se llama La fidelidad de Dios es incomparable. Y este mensaje que voy a predicar es el número 3, y digo que es incomparable por su amor eterno. Por su amor eterno. Y dentro del amor del Señor quiero pedirles que leamos, así como están sentados, si es posible, con mucha reverencia y respeto a la palabra del Señor. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dios usa su palabra para confortarnos. Vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor, así es que estemos listos con nuestra Biblia. ¿Lo tienen? Lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Quién escribe Lamentaciones? Jeremías. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego dice: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. La fidelidad de Dios, una vía de demostración, es su amor. ¿Cómo sabríamos que Dios es fiel a su palabra si Él no cumpliera sus promesas? Porque la fidelidad en eso se demuestra, cumplir lo que se promete. En cuanto a fidelidad, no podemos comparar a Dios con nada de lo que conocemos. No hay nadie ni nada más fiel que Dios. Ahora, hablando ya un poquito de las circunstancias, Jeremías, amado hermano, le tocó ministrar en tiempos difíciles, en tiempos de ceguera y sordera espiritual, en tiempo de rebeldía. Ellos preferían creer lo que los paganos en cuyo territorio habitaban creían que lo que la palabra de Dios les decía. Las palabras de Jeremías, las profecías de Jeremías, la palabra de Dios a través del profeta rebotaba en un muro, en una barrera inconmovible.
al grado de que se enojaron tanto con la profecía contra Jerusalén y contra el pueblo de Israel y lo metieron a un foso de lodo, ¿sí? Ni siquiera era agua turbia, mucho menos cristalina, era lodo. Y ahí en ese pozo, en ese estanque, Jeremías lloraba. Jeremías, a veces criticamos y hasta le hemos puesto junto con los teólogos el mote de el profeta llorón. Pero si usted leyera Jeremías y estudiara Lamentaciones e investigara las circunstancias del pueblo, ¿sabía usted que no es nada sencillo para los ministros ver cómo sufre el pueblo? El profeta lloraba. Esta parte que vamos a ver de Lamentaciones habla del pueblo de Israel, pero es como si lo dijera el profeta a nombre propio. Él en persona estaba sufriendo las consecuencias de la rebeldía, del pecado de esta nación. Este es un concepto, la misericordia de Dios, tremenda en el Antiguo Testamento, y refleja el amor constante, el amor que nunca termina, de ese Dios que se complace en dar compasión. Para cada día la bondad y la compasión de Dios, escuche esto, se renuevan. A mí me impresiona porque a veces criticamos al pueblo de Israel, cómo ha sido tan cabezón, tan testarudo. Salían de pruebas y de angustias y se arrepentían y venían a Dios, y Dios los sacaba y los volvía a poner en lugar de privilegio, y volvían a ser conquistadores y volvían a ganar batallas y volvían a estar en lugares de privilegio. Pero estando ahí pasaba el tiempo y se volvían a la inercia del pecado y era un círculo vicioso. Estaban arriba y luego abajo, y estando abajo se arrepentían y Dios los volvía a subir. Pero aquí lo que me impresiona es porque Dios no se cansa de bendecirnos, de perdonar, de restaurarnos, de levantarnos cada día. Nos soba las heridas, nos cura, nos limpia otra vez y derrama cada día su misericordia. El apóstol Pablo definía que las mejores obras eran como trapos de inmundicia. Y vaya que los trapos de inmundicia son terribles. Hay que su pastor les explique algún día. No hay nada en nosotros, por mucho que nos esforcemos, que pueda impresionar a Dios más que la obediencia a su palabra. Pero no hay obras que puedan impresionar al Señor. De tal manera que Jeremías oraba, lloraba, sufría. Pero por otro lado, Jeremías disfrutaba esa fuente que no se agotaba, esa fuente que fluía, una fuente de esperanza para el que sufre. Por eso puede cantar: grande es tu fidelidad. El Señor cumple, amados hermanos, con exactitud sus promesas, no importando que pasen cientos o miles de años. Dios le dijo al pueblo de Israel: serás esparcido, vas a sufrir, te van a atacar, vas a batallar, pero un día yo te voy a reunir de los 4 cabos de la tierra y voy a volverte a traer, te voy a volver a dar vida. Y esta generación, esta época, esta era, nos ha tocado ver cómo Dios ha restaurado al pueblo de Israel y lo seguirá haciendo hasta la consumación de los tiempos. El Salmo 23, versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y vuelve a repetir el ciclo creativo de la misericordia cotidiana. Como el alimento que consumimos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Por mucho que comamos, nos vuelve a dar hambre. Y se repite el ciclo, ¿sí o no? Nuestra alma necesita de la misericordia, ese alimento glorioso, la misericordia de Dios. Y luego dice ese mismo versículo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 51:1: ten piedad de mí, oh Dios, dijo David, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Isaías 55:1-3: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Y luego dice, las misericordias firmes a David. Jeremías 3:12. Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. ¿Israel merecía la ira de Dios? Sí. ¿Usted y yo merecemos la ira de Dios? Sí. Ojalá sea este versículo un dicho diario para nosotros, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Termina diciendo aquí Jeremías 3:12, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Su amor, amado hermano, en primer lugar nos evita ser consumidos, como dice el versículo 22 en su primera parte. Esta exclamación por la misericordia de Dios nace de una serie de experiencias negativas y de sufrimiento de Jeremías y del pueblo de Israel. Si ustedes van al capítulo 3 que estamos leyendo, el versículo 1 dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Como que de repente Dios, amado hermano, necesita zarandearnos, sacudirnos. Y a veces Dios permite las pruebas, las necesidades. A veces hay circunstancias adversas en nosotros provocadas en muchas ocasiones por nosotros mismos. Nuestras desobediencias, nuestras rebeldías. Pero viene a mi mente Job, aquel hombre quien Dios mismo daba testimonio como hombre temeroso de Dios, justo como no había nadie en la tierra como él. Sin embargo, él mismo, al final de todo el capítulo de Job y de ver las controversias de los amigos y la expresión de Job, inclusive de que maldijo el día que nació y dice, el vientre de mi madre hubiera servido de sepultura. Y reclamaba diciendo, ¿quién me diría dónde está sentado Jehová? Yo iría y hablaría con él y le preguntaría, como diciendo, me tendrá que rendir cuentas. Y Dios le toma la palabra y le dice, ok, vamos a platicar cara a cara, frente a frente. Y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo hice el universo, cuando yo formé la tierra, cuando yo caminaba y me movía por el círculo de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando le puse nombre a las estrellas? ¿Acaso tú lo conoces? ¿Acaso tú les llamas? Y ellas, yo les llamo y ellas vienen. ¿Acaso tú sostienes el universo con tus manos? Tú recorriste el velo, ¿verdad? Del universo como lo hice yo. Dime dónde estabas. Y al final del libro dijo Job, de oídas te había oído. Me pasé muchos años yendo al templo, pero no te conocía. No había sentido tu poder y tu gracia. Porque, amado hermano, la vida cristiana es como un río que primero da el agua a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura, luego a la espalda, y luego hay que nadar y profundizarse y bucear en las profundidades de la misericordia de Dios. Ni con varias vidas consecutivas le pagamos a Dios su misericordia. Y a mí me impresiona que a veces Dios, o mejor dicho, nosotros necesitamos estar en circunstancias adversas para ver lo bueno que es Dios. A veces en las comodidades y cuando todo está más o menos fluyendo bien, cuando no hay preocupaciones, se nos olvida darle gloria, se nos olvida adorarle, se nos olvida llorar. ¿Sabían ustedes que las lágrimas más enfáticas y la oración más profunda y enérgica es cuando estamos en angustia? ¿No es cierto que ahí hasta le prometemos a Dios lo que ni podemos cumplir? ¿Verdad que sí? Señor, si me ayudas con esto, si me sacas de esta, si sanas a fulano, o si me sacas de esta prueba, yo te prometo. Y ahí empezamos a decir cosas. Y cuando terminamos y Dios nos saca de la prueba en su misericordia, aunque Él sabe que no vamos a cumplir, se nos olvida después. Amado hermano,
el testimonio de la historia de la iglesia, no solo la primitiva, en la persecución primaria, cuando fueron expulsados de Jerusalén en el primer siglo de la iglesia, sino la historia general de la iglesia al transcurrir de los años. La iglesia que se mantiene firme, la iglesia que busca agradar a Dios, es una iglesia, amado hermano, que llega el momento de la prueba, llega el momento de la persecución, llega el momento en que son atacados y o intenta el diablo doblegarlos. Pero ahí en medio de todas esas circunstancias, como lo hizo Jeremías y como lo hizo el pueblo de Dios, podemos ver la misericordia de Dios y tenemos la esperanza de que para la mañana las cosas serán mejores. El versículo 7 dice, todo el versículo hasta el 18 está lleno de lamentos y de tragedia. Si ustedes lo leen con detenimiento se darán cuenta. Pero el 7 dice, me cercó por todos lados. Ya no tenía escapatoria y no pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El versículo 11, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Versículo 15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. 18, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Hay muchos pasajes que revelan la humanidad de los grandes siervos de Dios. Viene a mi mente Elías. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo, matando a 450 profetas de Baal, los rumores de una mujer, es decir, él oyó, ni siquiera se lo dijo de frente. Él oyó que Jezabel había dicho, mañana a esta hora vas a estar igual que los profetas que mataste. Me encanta que la palabra de Dios no esconde los defectos y la falta de fe y las pruebas de los siervos. Porque eso nos indica que a pesar de que hicieron grandes cosas, permanecían siendo humanos. Pero también nos indica que a pesar de ser humanos, Dios lo usó para grandes cosas. Y corrió, huyó y quiso dejar en Berseba a su criado para que no lo viera huyendo y con miedo y etcétera. Pero aquel se aferró a ir, al fin le insistió. Pero cuando estaba en el camino le pedía a Dios, por favor, llévame, ya llévame. No tenía un espíritu suicida, pero sí anhelaba ya morirse, ya estaba harto, estaba cansado, estaba lleno de miedo, se le había acabado la fe, se le había acabado la visión ministerial. Ya no tenía para dónde, estaba igual que Jeremías. Y Jeremías es más explícito todavía. Dije, no vuelvo a predicar. Yo predico palabra de esperanza, predico una palabra profética que habla de juicio si no se arrepienten, pero también hablo una palabra de esperanza porque hay perdón en Dios. Hay misericordia en Dios. Y en lugar de eso me apedrean y me meten al pozo y casi me quieren matar. Esto es puro fracaso, puro dolor, pura amargura. Ya no quiero predicar, no hablaré más de su palabra. Y entró en mí, dice, un fuego, un ardor en mis huesos. Quise aguantarlo, pero no pude. Estamos en una generación, amado hermano, donde la iglesia va a sufrir. No estoy hablando de la gran tribulación, no estoy hablando de ese aspecto profético, pero ahorita no es mucho pedir, nada más ver lo que estamos pasando. Y lamentablemente las cosas van a empeorar, y no solamente me refiero a la pandemia, todo, la economía, la política, todo va a empeorar, la moral de la sociedad. ¿Y sabe cuál es la epidemia mayor? La tibieza de la iglesia. Por eso qué bueno que se deleita en venir los domingos en la tarde, en la mañana, los miércoles o los jueves o los días que sean. En cuanto más vengamos es mejor.
Porque estamos viviendo tiempos difíciles y hay que avivar el fuego, hay que avivar el fuego, hay que clamar a Dios por su misericordia, hay que decirle al Señor, derrama tu espíritu sobre este mundo que se ha quebrantado para que oigan y se les revele el Cristo crucificado, el Cristo de la gloria. Yo invito a cada uno de ustedes para que no critique al que no viene, para que no critique al que está frío, para que no critique al que anda en el mundo. Mejor hínquese, derrame sus lágrimas por él, ayune por esa persona y dile: Dios, tócalo con tu misericordia, aviva el fuego en su vida. Porque usted se va a gozar más. Ojalá, ya me estoy desviando, pastor. Ojalá y no sea usted como el hijo no pródigo. El hijo pródigo que se quedó en casa. A veces estamos aquí y no disfrutamos. Estamos igual de fríos que algunos que no vienen. Si ya estamos aquí hay que meterle ganas, ¿no es cierto? Si ya estás dentro del fuego, pues acérquese más y caliéntese rico para que el fuego arda y consuma toda escoria y salgamos de una manera diferente. Gracias a Dios porque no nos ha consumido. El sufrimiento del pueblo de Judá se presenta como si fuera una sola persona en la persona del profeta. El sufrimiento agudo por un periodo largo puede minar la esperanza de cualquiera. Hay veces que tenemos un resfriado y queremos que el Señor nos sane ya, oramos y queremos que la respuesta sea así. Hay gente, hermanos, que ha durado muchos años enferma. Y a veces preguntamos: Señor, ¿por qué y para qué está así? ¿Por qué no sana? ¿O por qué eso? ¿Por qué lo otro? Todas las pruebas, todas las crisis son procesos para crecer, para conocer cosas nuevas de Dios. En segundo lugar, su amor nos renueva cada día en la esperanza de su misericordia. La segunda parte del versículo 22 dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Puede que estemos ofuscados, puede que estemos quizás sin percibir la realidad. Dice el versículo 23, la primera parte: nuevas son cada mañana. De los versículos 19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. El 18 dice: se me acabaron las esperanzas, la expectativa en Jehová. ¿Sabían ustedes que a veces, amado hermano, es necesario llegar a ese punto donde aparentemente estamos desahuciados? Porque ahí entra con más fuerza el poder, o más claramente, porque a veces pensamos que nos va bien por nuestro esfuerzo. ¿Sabía usted, amado hermano, que la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre? Hay gente que puede hacer lo mismo, pero no le va a ir igual, porque Dios toma, ¿verdad? La decisión en el corazón de cada persona, ve la claridad y Él decide qué hacer y qué no hacer. Somos diferentes cada uno de nosotros. Sigo leyendo en el versículo 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Ojalá pudiéramos entender, y le encargo, lea Jeremías. Ve ahí cómo el pueblo era tan duro, tan rebelde, oyendo palabras, hacían exactamente lo contrario a lo que Dios decía. Si Dios decía: váyanse al cautiverio y voy a preservar su vida, no, ellos se quedaban y peleaban por quedarse y coaccionaban a los líderes que dejaban los babilonios ahí para gobernar. Ellos se congraciaban con ellos para quedarse en la ciudad, siendo que Dios les había dicho: váyanse al cautiverio y yo allá los voy a bendecir y luego van a volver. Dice el versículo 20: lo tendré aún en memoria. A pesar de lo que había dicho en su flaqueza de fe, en sus momentos de crisis, todavía Jeremías en el fondo de su corazón sabía que Dios permanece fiel. Que Dios permanece fiel. Todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos de crisis, ya sea gratuitas o ganadas a pulso. ¿Sí o no?
Ha habido momentos que por nuestras malas decisiones hemos sufrido. Y a veces como padres, cuando nuestros hijos, por ejemplo, les decimos, no corras porque te vas a caer, y ese no entendió y se cayó y se raspó las rodillas y la nariz y todo. ¿Y qué decimos nosotros? Ándele para que se le quite. Te lo dije. Ayúdenme a pensar o a imaginar a Jesús en el capítulo 21 de Juan, cuando llega con los discípulos. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, Señor, no tenemos nada. Ok, no hay problema. Echen la red al mar y van a sacar muchos peces. Se dieron cuenta que era Jesús. Y Pedro no aguantó. Él tenía cuentas pendientes. Se puso la túnica porque estaba desnudo de la cintura para arriba al buen estilo del pescador. Se echó al agua y empezó a nadar rápido porque aquellos estaban entretenidos con los peces. Y llegó a la orilla, llegó a la playa. Y el Señor ya le tenía un pescado asado al fuego, como a Pedrito le gustaba. ¿Cuántas veces el Señor nos ha abrazado con amor cuando estamos caídos por nuestra rebeldía? Y nos ha dicho, te perdono, hijo mío, te sigo amando. Y le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, claro, tú sabes que te amo. La segunda vez lo mismo. Y la tercera vez se agüitó Pedro. Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Para qué nos hacemos? El problema es el lenguaje. El Señor Jesús le hablaba de una palabra, agápasme. Me amas con el amor de Dios, con el amor eterno, con el amor puro, con el amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo cree, que no tiene envidias, que no se envanece. Y Pedro le contestaba, filos te amo con el amor filial, con el amor de hermanos, con el amor humano, con el amor imperfecto, con el amor convenenciero. Me das, te doy, o te doy para que me des. Nunca podremos igualar el amor de Dios. Por eso Jeremías tenía ese hilito, esa pequeña llamita de esperanza. Dios va a volver a obrar, Dios va a volver a bendecir, Dios va a volver a avivar el fuego. Bendito es el nombre del Señor. Quiero que veamos, o que si gusta escuchar, la situación de Jeremías era comparable a la de Judá. Su aflicción externa y el abatimiento se podían ver. Había hambre, había pobreza, había separación de familias, etcétera. Pero el interno hizo que se desesperaran y había reacciones o consecuencias por el dolor interno que tenía la gente. Por eso está la expresión, mi alma está abatida dentro de mí. A veces tenemos que dar una cara sonriente, pero por dentro estamos deshechos. A veces fingimos tener esperanza, pero por dentro estamos desesperados. Pero qué bueno que Dios también restituye y restaura el alma. Sin embargo, había un pensamiento, lo tendré aún en memoria. De repente se alejaba la esperanza, pero aquel pensamiento dice, volverán sus misericordias cada mañana. La palabra misericordia en los primeros versículos que leí en la parte anterior es una palabra hebrea que es Gesed. Gesed, que conlleva la idea del amor leal, que nunca falla. Pero después hay otra palabra que cambia un poco en el hebreo y es rehem, diferente, y quiere decir misericordias. Generaliza, es en plural. No hay cosa, no hay circunstancia, no hay momento en que la misericordia de Dios pare. Y esto viene o viene de la raíz hebrea, que también, de donde también viene la palabra matriz. Es aquella que produce y da fuerza para vivir. Esto muestra el amor cuidadoso y compasivo de Dios para cada uno de nosotros. El versículo 23 dice, nuevas son cada mañana.
Y por último dice, grande es tu fidelidad. Por eso dice, en Él esperaré. Y esta es la última parte de este mensaje. Finalmente su amor nos muestra que no hay tope para la fidelidad de Dios. El versículo 23, en la segunda parte, dice, grande es tu fidelidad. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande? Hay una palabra que los hebreos usan para definir a Dios. Todos sabemos, ¿verdad? Y si no sabe, pues la palabra Jehová es una palabra compuesta para el castellano. Pero para el hebreo no tiene consonantes. ¿Sí? No se puede pronunciar. En algunas secciones o en algún tiempo de los judíos le decían el que no se puede nombrar, refiriéndose a Dios. Pero el término que usan de forma general y homogénea es el eterno. El eterno. También hablan de Adonai, del Señor, ¿verdad? O de Dios, Elohim, etcétera. Pero cuando dicen coloquialmente o entre ellos el eterno, se están refiriendo a Jehová. Se están refiriendo al yo soy, al que siempre es, al que siempre está. Y esa eternidad de Dios no la podemos entender, o usted puede entender algo eterno. Nosotros nos acostumbramos a principio y fin. Nacer, crecer, reproducirse y morir. El cristianismo nos introdujo a los términos de Dios. Altísimo, no hay nadie por arriba de Él. Nosotros, económicamente, intelectualmente, moralmente, etcétera, etcétera, vamos a tener siempre gente por arriba de nosotros y también por abajo. ¿Sí o no? Siempre vamos a necesitar de alguien, pero también podemos ayudar a otros. Con Dios no se puede. Él es altísimo, no hay nadie por encima de Él. Y dice, queriendo demostrar a su pueblo su amor y la garantía de que va a cumplir sus promesas, no pudiendo jurar por alguien más alto que Él, juró por sí mismo. Te doy mi palabra, es decir, te doy la garantía de que lo que te prometo, te lo voy a cumplir. Por eso, amado hermano, si estamos en Cristo, estamos parados en la roca. No podemos titubear, no estamos en arenas movedizas. El ser que, mire hermano, estar en Cristo es más firme que la economía, es más firme que el área social, es más firme que el gobierno, es más firme que las cosas terrenas que aquí se mueven, porque todo, si usted compra una troca nueva, 3, 4, 5 años y la trata bien, va a estar funcionando, va a empezar a deteriorarse, llega el momento en que la tiene que cambiar por otra. Las casas hay que renovarlas, las carreteras se tienen que renovar, todo en este mundo se acaba, la ropa tiene que renovarla, ¿sí o no? Sus zapatos también. Pero hablar de las cosas de Dios es algo eterno, algo que permanece. La fidelidad de Dios no se acaba. Aunque usted, amado hermano, no lo crea, no se acaba. Cuando usted reacciona, pide perdón, pide misericordia, va a haber misericordia. Pero tenemos que reconocer las escrituras, las normas, las reglas de Dios. Tenemos que admitir que para entrar a la misericordia de Dios no hay atajos, no hay caminos cortos. Tenemos que hacer para llegar a la misericordia de Dios el proceso. Reconocer nuestro pecado, pedir perdón por nuestra falta, humillarnos delante del Señor, reconocer que Él es Dios y no hay nadie más, reconocer que sin Él somos nada y que Él es el único que tiene el remedio para nuestra enfermedad, nuestra necesidad. Calvino refiere esto del versículo 21. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Lo refiere a la debilidad de Jeremías, su flaqueza. Ya leímos el 19 y el 20. Le da esperanza de que Dios interpondrá su poder a su favor. Antes de leer otras citas, quiero recordar a Pablo. Señor, por favor, quítame este aguijón en mi carne. 3 veces le he pedido. Y Él me ha respondido, ¿cuál es tu problema, mijo? ¿Qué necesitas que te haga?
No, le dijo, mira, la gracia que tienes ahí, que ya te la di, es mayor que tu problema. Profundízate en la gracia, métete en mi palabra, en mi obediencia, en mi servicio, y ese aguijón que tú tienes, si bien se te quite o no se te quite, se te va a olvidar, lo vas a tolerar, lo vas a dominar, vas a aprender a vivir con él, pero en victoria, no en tragedia. Amado hermano, no se lamente por lo que no tiene, no corra la envidia, la ambición, gócese por lo que tiene. ¿Quién no conoce la ilustración de aquel hombre que se frustraba por no tener los tenis más caros, verdad? Hasta que vio a alguien que no tenía pies. ¿Qué importa que no tenga esos tenis caros, Señor? Gracias porque tengo pies. Que no me importe que no tenga los carros que otros tienen, las casas que otros tienen. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. El apóstol Pablo decía, a todo estoy acostumbrado, a tener y a no tener. Mi felicidad no se basa en lo que tengo. Cuando la gloria, la gracia, el poder, la misericordia de Dios está en su vida. ¿Sabía usted que hay mucha gente en el mundo que posee mucho dinero y no es feliz? La Biblia lo dice, la felicidad del hombre no radica en las posesiones que tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Gocemos en el Señor, disfrutemos de su gracia. El Salmo 25, ya encontré la pista, ya vamos a aterrizar. Agárrense. El Salmo 25:11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. El Salmo 25:17 dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. El Salmo 42:5, me encanta este salmo. Es más, ¿sabe qué? Abra su Biblia en el Salmo 42. Lo iba a dejar para el final, pero vamos a leerlo, disfrútelo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí hay dos aplicaciones. Una, ese venadito que está en el desierto imaginándose los arroyos y bramando porque tiene sed. Dos, ese mismo siervo que anda en el desierto, llega un momento en que oye que un arroyito va por ahí, se acerca y ve el agua y empieza a bramar de felicidad porque ya encontró el agua. Y ya sea una o el otro, así debemos ser nosotros. En medio de la aflicción, no se desespere. En medio de lo que el Señor le está permitiendo pasar, sea como ese siervo, ¿verdad? Está esperando el agua. ¿En qué momento llega el río? ¿En qué momento llega el agua del Espíritu Santo? ¿En qué momento la fuente brota? Porque no voy a estar así toda la vida. Hay esperanza en el Señor. Tarde que temprano mi salud va a llegar. Tarde que temprano mi respuesta va a llegar. Hay que estar atento, pero clamando, adorando y bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios. ¿De quién? Del Dios vivo. Revise quién es su Dios. Revise quién es su Dios. Deuteronomio 7:9, si no mal recuerdo. Conoce, Israel, que Jehová, tu Dios, es Dios. Así dice el versículo. Conoce pues, Israel, que Jehová, tu Dios, es Dios. Hay veces que Israel estaba acostumbrado, Jehová es el Todopoderoso y todo, pero lo decían de labios para afuera. No había esa pasión, no había ese conocimiento, no conocían. Por eso el versículo dice, conoce pues. ¿De qué nos sirve tener grandes predicadores? ¿De qué nos sirve tener la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, grandes alabanzas, un bonito templo, si no nos atrevemos a dar pasos para conocer a Dios? Porque lo que nos va a llevar al cielo no son las bancas, no es la alfombra, no son los instrumentos, no es el pastor, no es el predicador. Lo que nos va a llevar al cielo es el conocimiento de la gloria de Dios, de su Espíritu, de su presencia en nuestras vidas. Aquí en el corazón debe latir el Espíritu de Dios, que eche fuera amarguras, tristezas, rencores, que la falta de fe se vaya, que llegue la gloria de Dios a nuestras vidas. Hermanos míos,
No lo digo por la edad, pero estamos por terminar este paso en este mundo. Nuestro peregrinaje está cortito, nos falta muy poco. Y ojalá como Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, le encarga que predique, le encarga que haga la obra de evangelista, le encarga que cumpla su ministerio, porque dijo él: ya estoy pronto a ser sacrificado. Mi barca ya está suelta y va a empezar a navegar. Estoy pronto a morir. Yo ya estoy listo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, pero sobre todo he guardado la fe. Sigo creyendo como el primer día. Mi antorcha, mi fuego no se ha apagado. Yo creo que Dios es Dios. Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios es fiel. Israel conoce que Jehová tu Dios es Dios. No es un mono de madera ni de piedra, de oro, de mármol. No, Dios es el poderoso, el que hizo el cielo, la tierra, las estrellas. No tienes por qué temer, no tienes por qué sufrir. Él es tu esperanza, Él es tu confianza, Él es tu roca firme. No temeré. Alabado sea el nombre de Jesús. De repente las circunstancias y el mundo nos quieren hacer creer que ya Dios no existe, pero Él sigue siendo Dios y es un Dios fiel. Versículo 3: fueron mis lágrimas. Note esto. Bueno, desde antes de que termine el 2, perdón. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? A muchos nos pasa que aunque esté Dios ahí a nuestro lado, no le sentimos, no le vemos, no le podemos tocar. ¿Qué dices, hermoso coro? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Preocúpese cuando yo ya no lo sienta, cuando ya no tenga hambre por adorar, cuando ya no tenga hambre por oír la palabra. Fueron mis lágrimas. No maldiga cuando hay problemas, hermano. Las lágrimas nos ayudan a reflexionar. Mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos: ahí está, ¿dónde está tu Dios? No que muy cristiano, no que muy salsa, no que muy... ¿sí? Y luego dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero luego reacciona David y tiene un diálogo con su alma que ojalá podamos tener cada uno de nosotros en los momentos difíciles. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te preocupas, querida alma? ¿Ya se murió Dios? ¿Ya se acabó su poder? ¿Ya se acabaron sus misericordias? ¿Ya no tiene autoridad? Dios sigue siendo Dios. Alabado sea su nombre para siempre. El versículo 11 termina igual. Después de leer otras cosas, ¿verdad? De las ondas del mar y de la falta de misericordia, etcétera, etcétera. Dice el 11: ¿por qué te abates, oh alma mía? Repítaselo a su alma todas las veces que pueda. ¿Y por qué te preocupas y te turbas y pierdes la paz dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. No importa que esté en dolor, le voy a alabar. No importa que esté en tragedia, yo le voy a alabar. Job dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea Jehová bendito para siempre. Tenemos que aprender a alabar a Dios en todo momento. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida en todo momento, porque Él merece y debe ser bendecido y glorificado por cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. Aleluya. Segundo a los Corintios 12, 9 y 10: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, escuche esto: de buena gana, de buena manera. No le reproche a Dios nada, hermano. No le reproche a Dios nada. De buena gana me gloriaré. ¿En qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Esto tiene que ver con lo que le pasaba a Jeremías y lo que dice Calvino, ¿no? Que el clamor de Dios por la esperanza de Dios era por causa de su propia debilidad. Mire, hermano, cuando usted le echa todo el intelecto que tiene y todo el recurso que tiene y agota todas las estrategias, usted está vulnerable, está débil. Yo creo que ya lo he hecho aquí, o lo he dicho aquí. La historia de aquel pastor que tuvo bautizos en un río hace muchos años, y en los bautizos un joven se le andaba ahogando, porque en el río pues de repente las corrientes, ¿verdad? Dan vuelta y hacen torbellino, y el muchacho se andaba ahogando. El pastor sabía casualmente de primeros auxilios para ahogamiento. Se despojó de su suéter o de la ropa que traía de la cintura para arriba y se alistó, se quitó los zapatos y todo y se alistó para lanzarse, pero no se lanzaba. Y el joven entraba y salía, ¿verdad? Pataleando y manoteando y gritando desesperadamente. Cada vez que salía se veían sus ojos casi a punto de salir y su rostro desesperación total. Y el hermano nada más hacía así y no se metía. Y la mamá le gritaba, ¿verdad? Al muchacho que luchara, que ahí ahorita iban por él, etcétera. Ya cuando el hermano vio que aquel perdió las fuerzas y ya nada más la manita bajó y se perdió, entonces se aventó. Llegó, lo sujetó y lo sacó a la orilla, le dio masaje y respiración de boca a boca, etcétera. Y aquel tosió y volvió. Y la madre lo abrazaba y daba gracias a Dios y todo, pero de repente se acordó que el pastor no se lanzaba. Como son los pastores, ¿verdad? Nos hacen sufrir. Y se levantó como una fiera, porque estaba defendiendo a su cachorro. Y le dijo al pastor: ¿por qué hizo sufrir a mi hijo? ¿Por qué no se lanzó si sabía cómo sacarlo, si lo sacó re fácil? Lo primero que nos enseñan en el rescate para un ahogado es no meternos cuando ellos están luchando en sus propias fuerzas, porque lo más probable es que los dos nos ahoguemos. A veces Dios permite que usted se tope con pared. Ahí está dando patadas de ahogado y Dios nomás milando como el chinito. A ver cuándo se acuerda que aquí estoy, ¿verdad? A ver cuándo se acuerda que yo soy su Dios. Amados, estamos en tiempos donde muchos se están ahogando y no han clamado al Señor. Están pataleando y manoteando en sus propias fuerzas, sus propias ideas, sus propias corazonadas. Dios quiere en esta hora que usted se abandone cada día. Quiere disfrutar cada día las nuevas misericordias. Cada día entréguese totalmente al Señor. Cada día renueve su convicción de ser hijo de Dios. Cada día pídale al Señor su dirección. No voy a hacer nada que tú no me permitas hacer. Hay mucho más Biblia. Tengo versículos en Números, en Salmos, en el mismo Jeremías. Y hay uno que quiero que leamos. Pónganse de pie, por favor, amados. Aleluya. Habacuc, capítulo 3. Aleluya. A los pastores nos ha tocado ministrar a mucha gente que a veces llega diciendo: a mí ya Dios no me quiere. Ya Dios se olvidó de mí. Dios está tan preocupado con otros y entretenido con otros que ya de mí se olvidó. Habacuc 3 es la oración que Habacuc hizo delante de Dios porque los ejércitos iban a entrar. Y no tenemos tiempo para leer todo, pero quisiera que ustedes lo leyeran en casa. Voy a leer a partir del 14. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí ese rumor de guerra, esos gritos de espanto, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí.
Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Hay circunstancias en la vida que nos llenan de pánico, pero el cristiano, el buen cristiano, sabrá que vale la pena esperar, que a lo mejor va a haber pérdida, que a lo mejor lloraremos la pérdida, pero Él nos va a consolar. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús, enviaré al Espíritu Santo. Dice la palabra: aunque la higuera no florezca, tradúzcalo usted de la manera que quiera, aunque me corran del trabajo, ni en las vides haya fruto, no tenga yo para comprar agua o leche, aunque falte el producto del olivo. Note que la uva, el olivo, la higuera eran los tres alimentos representativos del pueblo de Israel. Y luego dice: y los labrados no den mantenimiento, no haya maíz, ni frijol, ni nada, ni cebada, ni trigo. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo, subráyelo, me alegraré, me gozaré, me deleitaré, gritaré de júbilo. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El dolor más grande de David cuando había fracasado, caído, llegaba el juicio de Dios a su vida, dice: devuélveme el gozo de mi salvación. Amados, somos un pueblo privilegiado. Sígase esforzando, no de marcha atrás, no se detenga, adore más, sirva más a Dios, deleítese en el servicio, en la alabanza al Señor. Venga al templo con acción de gracias, con una actitud de júbilo. Olvídese de los problemas, Dios se va a encargar de ellos. Solo que no los genere usted más ni los enrede más. Abandónese en el Señor, deleítese a sí mismo en el Señor y Él les concederá las peticiones de su corazón. Dios no está muerto, a Dios no le da el COVID. El Señor tiene poder para obrar en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Los puede traer otra vez a la casa de Dios, pero no desmaye, no deje de clamar, no deje de adorar. Él vive para siempre jamás. Padre, te adoramos, rendimos a ti adoración y alabanza, pero sobre todo gratitud. Gracias por renovarnos las misericordias, la oportunidad, la visa a tu presencia, Señor. Gracias porque tenemos el acceso, Señor, que Jesucristo ha ganado por su sangre en la cruz para llegar a ti cada día, cada día. Lo de ayer ya pasó, las preocupaciones de ayer ya pasaron, las de hoy están terminando y mañana tú tienes nuevas misericordias. Hay nueva oportunidad de gozarnos, hay nuevo poder para disfrutar. Por eso, amado hermano, goces en la presencia del Señor. Todo el mundo tiene aflicciones alrededor del mundo. Todas las personas tienen padecimientos, pero usted tiene el poder de venir aquí. Tiene casa, tiene carro, tiene comodidades. Hay otros que están sufriendo, realmente sufriendo agonía, y no dejan de alabar a Dios, y no dejan de glorificar a Dios. Este mundo va a oír la alabanza de la iglesia. Este mundo va a ver que la iglesia no está intimidada por la escasez, ni está intimidada por los malos gobiernos, ni está intimidada ni apanicada por la pandemia. Esta iglesia tiene una esperanza porque tiene un Dios fiel, tiene un Dios poderoso, tiene un Dios que nos ama. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Adore a Dios, hermano. Pastor, tome este lugar y diríjanos en una adoración al Señor. Oh, Rababa Shaya y Kandala. Busca por las aguas, así clama mi alma. Aleluya. Por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti.
Gloria al Señor. Solo a ti buscaré. Gloria, aleluya. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Dígale al Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Aleluya. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed. Aleluya, aleluya, aleluya. Solo de ti, lléname, Señor, Lléname, Señor. Dame más, más de tu poder. más de tu amor. Aleluya. Yo tengo sed. Solo de ti. Solo de ti, Lléname. lléname, Señor, dime, dame más de tu amor. Yo tengo sed. Solo de ti, Señor. Solo de ti, Aleluya. Solo de su presencia. Señor, Aleluya. Señor, le adoramos, Jesús. Señor, le bendecimos en esta preciosa noche. Señor, por esta palabra maravillosa, Dios, que nos ha dado, Jesús. Oh, gracias por la fidelidad, Dios mío, suya hacia nosotros, Dios. Aunque aún no merecemos, Dios, usted permanece fiel para cada uno de nosotros, Dios. Señor, le damos gracias, gracias, gracias. Gracias por la palabra, gracias por la presencia, gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas. Aleluya. ¿Qué haríamos nosotros sin su presencia? ¿Qué haríamos nosotros aquí en este lugar sin su presencia? Aleluya. Señor, le damos gracias. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.